conectados, pero sin conexión. Ese es el tema de esta mañana. Si pudiéramos hacer un experimento mental en este momento, todos los presentes, y pensemos por un momento en nuestro teléfono, en nuestro dispositivo, nuestro celular. Y si pudiéramos irnos a la lista de nuestros contactos, amigos y seguidores de Facebook y de Instagram o TikTok, y pudiéramos ver todo lo que tenemos en esas redes sociales. Si pudiéramos hacer ese experimento, ¿a cuál o a quién de esos contactos tú le llamarías a las 3 de la mañana pidiendo ayuda? De todos los contactos que tienes en tu celular, tus seguidores en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Kiwi, ¿a cuál de esos contactos que tú tienes en tu teléfono le marcarías a las 3 de la mañana teniendo un problema y pidiéndole ayuda? Esa es una respuesta, pero la realidad es que a ninguno. De la gente que está ahí en sus celulares, a ninguno. ¿Por qué le hago este ejercicio, hermanos o hermanas? Porque nos pasa lo mismo. A veces estamos rodeados de mucha gente y el único que nos puede ayudar y nos puede escuchar es Dios. A veces venimos a la iglesia y tenemos el ánimo y el deseo de estar aquí y cantamos y entonamos los cantos, oramos y todo está muy bien, pero en el fondo de muchos hay una soledad o hay un silencio total. Por eso el Salmo 68, versículo 6, nos habla de esta realidad. ¿Sabe que vivimos en la época donde más tecnología hay? Donde más estamos conectados con gente. Hoy más que nunca convivimos con gente de diferentes lugares y países. Pero con todo eso que vivimos con la tecnología, la gran mayoría son seres solitarios. Caminan solos. Y aún entre cristianos les llega a suceder lo mismo. Dice el versículo 6 del Salmo 68 en la versión Palabra de Dios para Todos: Dios le da hogar a los desamparados y liberta a los prisioneros. Es Dios el único que nos puede dar y nos brinda refugio, porque los seres humanos tienen limitantes, pero el único que puede darnos esa paz y tranquilidad es Dios. Por eso el tema, conectados pero sin conexión. Podemos congregarnos y ser parte de la iglesia, pero quizás no estamos conectados con Dios. Estamos conectados con otras personas. Miren lo que dice el libro de los Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 13. Vamos a ver algunas realidades que experimentamos o que el hombre experimenta, incluyendo el cristiano, el día de hoy, y que lo tiene en un momento de mucha crisis. Sabe que siempre es importante venir a la iglesia porque aquí logramos escuchar la palabra de Dios y en su misericordia podemos afianzarnos en el Señor. El contexto del primer libro de Reyes, capítulo 19, es Elías, el siervo de Dios, el gran profeta de Dios. Elías, anteriormente al versículo 11, él tuvo una batalla muy importante contra los profetas de Baal, los cuales él los derrotó con la ayuda de Dios. Y tuvo una de las victorias sin precedentes registradas en la Biblia como ninguna otra. Pero después de ese momento de euforia, de alegría que Elías, el profeta, había vivido, él tiene un momento de soledad, de sentirse solo. Y aquí encontramos un principio. Podemos conocer de Dios, podemos leer la palabra de Dios y vivir momentos de soledad donde nadie a tu lado puede darte lo que solamente Dios nos brinda, y es la paz de Dios. Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Qué dice? Yo os la doy. Y la paz que Dios nos da no es ausencia de problemas, no, es que en los problemas Dios está con nosotros.
Porque podemos tener miles de dificultades, de luchas y de pruebas, pero los hijos de Dios que tenemos la paz de Dios, podemos tener calma en medio de la tormenta. Vayamos a la historia. Primer libro de Reyes, 19:11. El contexto es la victoria. Él le dijo, Dios, a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Dios le está hablando al profeta y le dice, sal, y quiero mostrarte dónde está mi presencia. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. ¿Me ayuda a leer? Y esto nos habla, hermanos, de lo que nos rodea. Deseamos y anhelamos escuchar la voz de Dios, pero a veces hay tanto ruido alrededor nuestro, tantas cosas que escuchamos, que vemos, noticias, y queremos y le pedimos a Dios que nos hable, pero Dios no está en el ruido. Dios no está en ese lugar. Versículo 11 concluye, pero Jehová no estaba en el terremoto. 12, y tras el terremoto un fuego. ¿Me ayuda a leer? Pero Jehová no estaba en el fuego. Y una vez más, tenemos la expectativa de que Dios nos hable en momentos de mucho estruendo. Yo quiero que Dios me hable de esta manera, y queremos escuchar la voz de Dios de manera audible, imponente y poderosa. Pero dice el versículo que Dios no estaba en el fuego. Y dice el versículo, y tras el fuego, ¿me ayuda a leer? Y es ahí donde Elías escuchó la voz de Dios. En un silbido ¿qué? ¿Sabe que Dios nos habla en momentos de silencio y de quietud? Es importante que durante o después del día que vivimos, es importante que detengamos nuestra vida por un momento, cerremos la puerta de nuestra alcoba, apaguemos los celulares, nos arrodillemos y le digamos a Dios, Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero que hables a mi vida. A veces vivimos una vida muy rápida, muy vertiginosa. Por cierto, estamos a 4 meses de acabar el año 2026. Y se ha ido muy rápido el tiempo en este año. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Pero tenemos que aprender a descansar en Dios. Hoy, por ejemplo, es día de culto y me da mucho gusto verlo, porque seguramente en la semana tuvo muchos compromisos, ¿cierto? Pero es importante detener nuestras vidas e ir a la casa de Dios y escuchar qué Dios tiene para nosotros. Y dice el versículo 13, el 12 concluye, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, en ese silencio, escuchó la voz de Dios. Elías, ¿qué hizo? Cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y esa comunión con Dios que tuvo Elías lo hizo salir de donde se encontraba. ¿Dónde estaba Elías en ese momento? En la cueva. ¿Qué hace un hombre en la cueva? A veces nos metemos a ese lugar pensando que los problemas se van a resolver por sí solos. No, tenemos que caminar en los problemas de la mano de nuestro Dios. ¿Por qué llegamos a estar solos, hermanos? ¿Por qué llegamos nosotros a experimentar soledad? Porque déjeme decirle que todos vivimos esos momentos. Génesis 2:18. ¿Cómo o por qué llegamos a vivir momentos en los cuales nos sentimos solos? Dijo el filósofo Zygmunt Bauman, llamó a esta modernidad una sociedad líquida, donde todo fluye muy rápido y todo es muy desechable. Dice Génesis 2:18, es la primera vez que se registra este momento donde Dios hace mención de por qué Adán estaba viviendo lo que estaba viviendo. Dice Génesis 2:18, y dijo Jehová, Dios, ¿me ayuda a leer? Regularmente este versículo se usa para una predicación de matrimonio, ¿cierto? Pero en el fondo encontramos de que el primero que vio que el hombre necesita con quien tener comunión fue Dios. Y él dijo, el Creador, no es bueno que el hombre ¿qué? Esté solo.
Es triste a veces en hogares, en matrimonios, parejas que vivan bajo el mismo techo y no haya entre ellos nada en común. Espero que no haya casos así aquí. Matrimonios bajo el mismo techo donde cada quien está viviendo su vida, pero entre ellos no hay nada en común. No han aprendido a comunicarse ni a caminar de la mano de Dios. Pero Dios nos dice en este lugar que no es bueno que el hombre esté solo. Fue Dios el primero que procuró que el hombre siempre tenga comunión. Y sabe que regularmente nosotros como seres humanos buscamos tener compañía, pero buscamos la compañía de alguien en el lugar equivocado y con la persona equivocada. Porque regularmente cuando queremos no estar solos, buscamos ¿a quién? ¿A quién busca? ¿Busca a Dios? No, busca a un familiar, busca a un ser querido. Dios es el último en el cual buscamos. Sin embargo, Dios nos enseña que Él no desea que seamos seres solitarios, sino que aprendamos a tener comunión primero con nuestro Creador y después con nuestro prójimo. Vayamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Libro de Eclesiastés, nos habla este versículo 11 de una realidad que no podemos ocultar los seres humanos. Ponga su vista ahí. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cuánto? Todo. ¿Y ya ha puesto, qué ha puesto Dios? En el corazón de ellos. ¿Quiénes ellos? Los seres humanos, incluyendo usted y yo. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio, ¿hasta cuándo? No importa la idiosincrasia, la creencia del ser humano. En el fondo, todos los seres humanos saben y piensan que un día no estarán en este mundo. ¿Por qué de repente nos levantamos en la mañana y miramos a nuestros hijos y a veces pensamos, ¿y qué va a ser de mis hijos cuando yo no esté? ¿Quién te dijo eso en tu mente? ¿Por qué a veces planificamos hacia el futuro en algún momento que no vamos a estar aquí? Dios colocó en todos los seres humanos, en el fondo de nuestro ser, algo que nos dice que solo estamos de paso. Y esta mañana Dios nos recuerda, nadie es eterno en esta tierra. Tenemos que prepararnos para el encuentro con Dios. Y el problema no es morir, porque todos vamos a morir. El problema es cómo te irás de este mundo, con quién te irás. Recomendamos que sea Cristo Jesús el que vaya en tu vida cuando te toque partir. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad. Y aquí es donde regularmente nos equivocamos los seres humanos, incluyendo los cristianos. Buscamos en el hombre que llene aquello que solamente Dios puede llenar en nuestras vidas, porque nadie más lo puede hacer. Pero el hombre regularmente se ha equivocado y piensa que está conectado con alguien o con algo, pero en el fondo sale como entró. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste aquí a la iglesia y saliste renovado? Porque déjeme decirle que cuando entramos a este lugar, Dios desea fortalecernos y animarnos. Pero no siempre sucede así. Casi siempre la gente sale como entró. Sí, estuve en el culto, canté, alabé a Dios, pero sigo igual, no pasó nada. Génesis 11, versículos del 1 al 4. Vamos a ver una segunda razón por la cual experimentamos ese momento de pretender que estamos conectados con Dios, pero al final estamos solos. ¿Cómo llegamos a vivir un momento de soledad y lejos de Dios? Tenemos que ir al principio, y el principio siempre nos hablará de la verdad. Dice el versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. ¿Quiénes? Los seres humanos de aquel entonces. Todo lo que en aquel tiempo existía, vivieron este momento. Y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla.
y dijeron, vamos, ¿me ayuda a leer? ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama orgullo. ¿Cómo se llama? Querer hacer las cosas por ti solo, para ti y para tu familia. Hagámonos, construyamos una torre, por si en algún momento somos dispersados. Y sabe que a partir de ese momento en el corazón del hombre existe el mismo pensamiento. El orgullo nos lleva a que podemos hacer las cosas sin Dios. Dice el Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edifica la casa, en vano es todo esfuerzo. Necesitamos siempre levantar con humildad nuestra mirada al cielo y reconocer que separados de Dios difícilmente podremos hacer las cosas. Esta generación construyó lo que se conoce como la Torre de Babel. Y sabe que hoy hemos construido una torre también de Babel. A través de los dispositivos, tecnología, inteligencia artificial, nos hemos levantado una torre electrónica, la cual nos conecta entre unos y otros, y la gran mayoría dice, ¿para qué necesitamos a Dios si aquí tengo la IA? Aquí tengo todo lo que necesito en la mano. Y es así como en el siglo XXI, 2026, se levanta una generación que sigue pensando que puede vivir y caminar sin Dios. Solamente repetimos historias. Y aquí entra una frase que yo les he comentado a ustedes: el pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Si no aprendemos del pasado, vamos a cosechar los mismos resultados. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Conectados, pero sin conexión. ¿Cómo llegamos a ese momento o a ese lugar de experimentar, además de soledad, una sequedad espiritual? Samuel, el primer libro, capítulo 16, versículo 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, el contexto es que iba a ungir a David por rey, y le da la indicación al profeta, y le dice Dios a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Qué mira el hombre? Solamente la apariencia, lo que tenemos enfrente, no podemos ver más allá. Dice el versículo 17, el versículo 7, pues el hombre mira lo que está delante de qué, pero Jehová mira qué. Y aquí encontramos otro de los problemas que tiene el ser humano en este tema de conectados pero sin conexión. Solamente vemos la apariencia de las personas, pero no podemos ver lo que hay en sus corazones. Y sabe, por querer aparentar muchas veces que las cosas están bien cuando no están bien, nos hundimos en esos problemas de soledad y alejados y desconectados de Dios. Sabe que cuando se hace la invitación para pasar al altar, no es para que todos pasen, porque no es obligatorio. Pero si somos honestos, todos en este lugar necesitamos de Dios. Y debería de estar este lugar lleno con toda la congregación. Esto no es para exhibir a nadie, es para reconocer que todos necesitamos de Dios. Aquí en la iglesia no hay nadie imperfecto. Todos llegamos aquí porque reconocemos que necesitamos de Dios. Y por eso estamos aquí. Y queremos salir renovados y fortalecidos. Y Dios siempre está dispuesto a hablarnos, a ministrarnos, pero lo que no nos deja a nosotros recibir y en Dios fortalecernos es nuestro orgullo, y nos pasa como la gente de la Torre de Babel. Podemos hacerlo nosotros, ya cumplimos. ¿Y sabes qué? Van a pasar mucho tiempo, si Dios te concede la vida, y estarás en el mismo lugar, haciendo lo mismo. Pero Dios siempre está dispuesto a darnos de su palabra y fortalecernos en el Señor. Marcos capítulo 5, versículo 24. Una cuarta razón por qué llegamos a la iglesia y no sucede nada con nosotros. Marcos 5:24 nos narra una de las historias más impactantes de lo que sucede
cuando estamos cerca, pero no conectados con Dios. Leamos la historia. Fue pues con él y le seguía una gran multitud, no perdamos de vista, mucha gente, y le apretaban. ¿A quién? A Jesús. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud. Una mujer con una necesidad de que su vida cambiara. Hasta ese momento, esta mujer no tenía ni tampoco representaba para nadie nada. Solo tenía un problema. Era una mujer con un problema. Pero ella escuchó de alguien que podía cambiarle su vida. Y dice la Biblia: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Había mucha gente que apretaba a Jesús, pero este momento fue único. Y dice el versículo 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Miles de personas detrás de Jesús, pero solamente una que tenía anhelo de recibir de Dios una bendición, fue la que impactó a Jesús. Y dice el versículo 30: y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿qué dijo? Y aquí surge una pregunta. Miles de personas y solamente una sintió el toque, Jesús, de que alguien le tocó. ¿Por qué con los demás no sintió nada si estaban alrededor de él? ¿Por qué solamente le llamó la atención el toque de esta mujer de fe? Porque fue la única que quería recibir la bendición de Dios. ¿Y sabe que así pasa cuando venimos a la casa de Dios? Yo sé que en este lugar hay un remanente y sé que hay hombres y mujeres que aman a Dios. Y solamente los que se atreven a estar en la presencia y llegar y decirle: Dios, yo necesito, tú sabes que mi vida no está bien esta mañana. Llegué con muchas dificultades y mi hogar, mi familia, mis hijos necesitan de ti en mi hogar, Señor. Dame de tu gracia. Para hacer eso se requiere humildad. Muchas veces nuestro hogar está, perdón por la expresión, patas para arriba. Porque hemos intentado una y otra vez a nuestra forma de entender que las cosas se arreglen, pero has fracasado una y mil veces. Porque no es por ahí la respuesta. Es ir con el Señor. Y esta mujer dice que tocó con fe y Jesús dijo: alguien me ha tocado mis vestidos. Sus discípulos le dijeron: ve que la multitud te aprieta, porque los discípulos vieron la multitud, pero no vieron la fe de la mujer. Por eso en esta mañana Dios nos desafía. Habemos un buen grupo aquí en la iglesia, pero ¿quién de ustedes está dispuesto a hacer un lado su orgullo y decir: Señor, yo te necesito en mi vida, y necesito de ti en la vida de mis hijos, y necesito que me des sabiduría, y necesito que me ayudes, porque traigo esto arrastrando, y han pasado los años, y en lugar de que mejore el asunto que tengo, cada vez está peor, y mis fuerzas se están acabando. No es qué cerca estás de Jesús, porque mucha gente puede estar en una iglesia. Hoy domingo aquí en la comunidad las iglesias están con sus congregaciones, pero ¿cuántos de esos salen del templo renovados y fortalecidos y decir: valió la pena esta mañana ir a la casa de Dios, porque Dios me habló, porque Dios me ministró? La multitud estaba ahí y los discípulos, les dice en el versículo 31, y sus discípulos le dijeron: ves, a la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿A quién buscaba Jesús en esta multitud? A la mujer. Jesús buscaba en su mirada a la mujer que le había tocado. Sí, había mucha gente, pero él tenía el objetivo en una sola persona: la mujer que tuvo fe, la mujer que quitó sus prejuicios y dijo: yo sí necesito de ti. Y cuando eso sucedió,
Dice el versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, ¿qué hizo? Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y mire que esto cambió y transformó la vida de esta mujer. Y dice el versículo 34, y él le dijo, Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu asunto. Antes de la historia, esta mujer, ¿quién era? ¿Era hija de Dios? Era una mujer con un problema. Pero su acto de fe le dio identidad delante de Cristo y la hizo hija de Dios. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos conectamos con Dios. Hagamos a un lado los prejuicios que traemos esta mañana y dejemos que nuestro corazón vaya delante de Dios. Deja de cargar lo que no puedes resolver. ¿Sabe que la vida pasa muy rápido y se acaban las oportunidades? Tenemos que ir con fe como esta mujer e ir con Cristo y decirle, Señor, haz la obra en mi vida. Pero cada quien decide qué hace con su vida. Hebreos 13:5, vamos sobre el final. Dejemos de escondernos entre la multitud y demos un paso de fe esta mañana. Dice el escritor de Hebreos, cuando se escribe esta carta a los hebreos, va dirigida a un grupo de judíos cristianos que se habían entregado a Cristo, pero que después de cierto tiempo, ellos comenzaron a pensar que no valía la pena caminar con Dios. Y en esa incertidumbre de querer avanzar o querer retroceder, se escribe esta carta. Y eso sucede regularmente. A veces hay personas, hermanos, hermanas, que dicen, ¿vale la pena ser cristiano? Y claudican en dos vientos, en dos aguas. Hay días que tienen ánimo y días que no, y ahí están. Dice el versículo 5, sean vuestras costumbres, ¿qué? Sin avaricia, contentos, ¿me ayuda a leer? Porque Él dijo, esta mañana Dios nos deja esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué es la avaricia, hermanos? El deseo de tener más cosas. La avaricia nos lleva a perder el objetivo de esta vida. La avaricia nos roba la paz, porque amontonar cosas materiales no te hace mejor persona. A veces tienes más problemas cuando tienes más cosas materiales. Sean vuestras costumbres o vuestra manera de pensar sin estar codiciando lo que no tienes. Y luego dice, contentos con lo que tenéis ahora. No conformes, contentos. ¿Qué tienes el día de hoy? ¿Una familia? ¿Unos hijos? Dale a Dios gracias por la familia que tienes, por los hijos que tienes. Dale a Dios gracias que tienes una iglesia donde congregarte. Dale a Dios gracias porque tienes el sustento y hasta el día de hoy Dios a nadie en este lugar nos ha dejado sin comer. Sí. Todos los días ha suplido Dios. Entonces, vivamos en paz y aprendamos a disfrutar y entender cuál es la razón por la cual vivo y existo. Contentos con lo que tenéis ahora. Toma de la mano a tu esposa y a tus hijos y el día de hoy disfrútalos en el Señor, porque es lo que tú ocupas en esta vida para vivir en paz. Nada más. Y dice el versículo 5, porque Él dijo, Dios, ¿qué nos dice Dios? No te desampararé ni te dejaré. Y es más que suficiente en esta vida que Dios esté con nosotros. Habrán días tristes o grises, porque nunca será todo bonanza. Pero lo importante es que la presencia de Dios esté en tu vida, en tu familia, en nuestros corazones. Póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias en esta hora. Salgamos de aquí conectados con Dios. Y recuerde la historia de la mujer. Había mucha gente, pero solamente una persona tocó e hizo que Jesús la buscara. Y cuando la encontró le dijo, hija, tu fe te ha salvado.